Pablo Casado ha afirmado: el PP no facilitará la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. La sentencia de los ERES, de un caso que, tal y como vienen señalando ya los expertos, sería el caso de corrupción mayor de la historia de España y probablemente de la historia de la Unión Europea en cuanto a fondos públicos defraudados. Nosotros seguimos esperando las explicaciones de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista. Además, hay que recordar que es una persona que accedió a la Secretaría General aupada en buena medida por la Federación Socialista Andaluza y que en su actual gobierno hay dos exconsejeras de los gobiernos de Chávez y Griñán. Por tanto, las explicaciones que dio ayer el vicesecretario de la Organización del Partido Socialista no son suficientes y todos esperamos que Pedro Sánchez asuma su responsabilidad. Y solo le pedimos el mismo baremo que tiene frente a otras formaciones políticas. Es él el que hablaba de que es incompatible estar en el gobierno si a un partido se ve afectado por una condena en materia de corrupción, aunque no afecte directamente a quien ostenta la responsabilidad en ese gobierno. Y por eso, desde un partido que solo por ir a testificar en un procedimiento judicial que afectaba a 2 municipios, exactamente en términos de responsabilidad civil a 250.000 euros, sufrió una moción de censura encabezada por Pedro Sánchez con unas declaraciones muy gruesas contra nuestra formación política. Ahora, por la misma razón, creo que Pedro Sánchez tiene que aplicarse esa misma exigencia de ejemplaridad y, por tanto, asumir las responsabilidades que, además, su militancia tiene la oportunidad de decirle el próximo sábado. En relación a este caso de corrupción, lo que tenemos que decir es que sí afecta al Partido Socialista, afecta a 20 altos cargos, afecta a una suma multimillonaria. Estamos hablando de casi 700 millones de euros defraudados y, por supuesto, que eso contribuyó a una red clientelar para comprar voluntades, para comprar votos, en definitiva, para ir dopado a las elecciones. Y yo quería hacer una reflexión, y es: ¿por qué no se ha conocido esta sentencia antes de que los españoles tuvieran que ir a votar? Porque la información que han ido publicando los medios de comunicación es que esa sentencia estaba ya lista hace algunos meses y que por algún fallo técnico que desconocemos se atrasó hasta después de las elecciones. Y creo que eso es una responsabilidad que habría que dilucidar, y nosotros queremos que se sepa el por qué la sentencia de los ERES se atrasó hasta después de las elecciones, porque pensamos que hubiera tenido un efecto definitorio para el resultado electoral del Partido Socialista. No es la primera vez que tenemos que pedir explicaciones al Partido Socialista en cuanto a su posición respecto a sentencias judiciales. Hemos visto cómo Pedro Sánchez hizo coincidir las elecciones generales sabiendo que la sentencia sobre el procés tenía que conocerse en una fecha determinada porque la prisión provisional no se podría ampliar, y sabíamos además que le parecía oportuno que coincidiera también la sentencia sobre la exhumación de Franco. Sin embargo, bueno, pues me gustaría saber también por qué esta sentencia ha sido atrasada y por qué los españoles fueron a votar sin tener toda la información de una actualidad que claramente ha supuesto una indignación, creo que de toda Andalucía y también del resto de España. Y en tercer lugar, me extraña que Pedro Sánchez siga sin explicar qué quiere hacer como el autoinvestido posible candidato a la investidura. Llámame antiguo. Yo la verdad es que prefiero esperar a que el jefe del Estado, tal y como faculta la Constitución española, designe a un candidato para presentarse a la investidura. Pero Pedro Sánchez, apenas unas horas después de conocer el resultado de las urnas, se autoinvistió en esa candidatura y eligió. Eligió sin ninguna necesidad, sin estar presionado y sin ningún plazo que lo hiciera hacerlo de forma tan atropellada. Eligió volver con sus socios de la moción de censura. Hay que reconocer que durante la campaña electoral dejó muy claro que eran sus socios preferentes y eligió entablar conversaciones parlamentarias con partidos independentistas. Hay que reconocer que en la última semana de elecciones, en el debate electoral, no negó esa posibilidad cuando le pregunté reiteradamente. Y yo tengo que decir lo que dije el domingo y lo que dije el martes de la semana pasada. Y es que el Partido Popular no puede facilitar
la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el escándalo mayor de corrupción de la historia de España. Pero sí que sigue con la puerta abierta para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en las cuestiones fundamentales que los españoles reclaman a sus representantes políticos. Me explico. El Partido Popular, en agosto del año 18, en abril del año 19, durante la propia campaña electoral y la pasada semana, dejó muy claro que sigue siendo un partido con el que se puede pactar las cuestiones esenciales para que no dependan ni de la agenda independentista ni de la agenda populista de la extrema izquierda. Nosotros seguimos con la puerta abierta que podamos pactar los presupuestos generales del Estado para que no se suban los impuestos, para que se cumplan los compromisos comunitarios y no nos siga percibiendo la Unión Europea. El Partido Popular está disponible, como lo dije, en plena campaña electoral para que podamos aplicar la Constitución en Cataluña o las leyes básicas para garantizar el orden constitucional. El Partido Popular está para desbloquear la negociación del Pacto de Toledo o para hablar de lucha contra la violencia de género o de infraestructuras o de política internacional. En definitiva, el Partido Popular está para lo que los españoles nos han mandado que estemos. En lo que no podemos estar es en la agenda del cordón sanitario que ha vuelto a tejer voluntariamente y sin que nadie se lo obligue al señor Pedro Sánchez. E igual que le dije el domingo y el martes, será Pedro Sánchez o el Partido Socialista en la consulta que ha hecho la militancia los que tengan que evaluar si es el candidato idóneo para presentarse a la investidura. En mi opinión, el domingo no lo era, porque había perdido el referéndum en el que convirtió estas elecciones, que no han valido para nada más que para dar más inestabilidad y más gasto público a las arcas públicas en España, y a partir de conocer el día de ayer la sentencia de los ERES, creo que por su propio baremo, por su coherencia, si la tiene, y por la ejemplaridad con la que basó su acceso al poder en la moción de censura, también debería plantearse dar un paso atrás. Y si no lo hace él, sus militantes tienen la oportunidad de hacerlo el próximo sábado. Y decían lo que decían, insisto, el Partido Popular está en lo que los españoles esperan, que es dar estabilidad en la gobernabilidad, pero no en facilitar la investidura a quien aún no nos ha contestado, aún no nos ha llamado, nos ha excluido y lo lleva haciendo demasiados meses. Me atrevería a decir demasiados años. Desde el 2003, en la agenda del cordón sanitario del Tinel frente al Partido Popular, que fue renovada en el 2008 en el gobierno de Zapatero y que Pedro Sánchez ha tomado ese testigo, lo hizo en el 2015, en el 2016, en el 2018 en la moción de censura y lo decidió este lunes a la hora de volver a pactar con los que siempre han sido sus socios para arrinconar al Partido Popular. Si tienen alguna pregunta, estoy encantado de responderles. Sí, entiendo que no piensan contactar de ninguna manera con el partido, con el PP, a ningún nivel, y también en el caso de que contacten, el PP estaría dispuesto a una gran coalición en el caso de que Sánchez no fuese el candidato propuesto. Pedro Sánchez, el autoinvestido candidato del Partido Socialista para formar gobierno, no solo no ha contactado con el Partido Popular, sino que no ha respondido a la llamada del Partido Popular. Y yo creo que probablemente porque sabe lo que él iba a decir y sobre todo porque sabe que los españoles entienden lo que yo le iba a decir, porque lo entendieron en abril, lo entendieron en mayo y lo han entendido durante toda la campaña electoral. El Partido Popular ha sido el partido más coherente de todos los que se han presentado a las elecciones. Hay otros partidos que plantearon facilitar el gobierno de Pedro Sánchez. Con ellos suman, no solo con los independentistas. Sin embargo, nosotros fuimos a las urnas diciendo que no podíamos facilitar la investidura porque somos la alternativa no solo la oposición en España, y sería tremendamente irresponsable privar a España de la alternativa en caso de que un gobierno fracasara. Un partido como el Partido Popular es un pilar institucional para España. Y por eso nosotros no podemos formar parte de su programa, que además ya lo ha explicitado en la campaña electoral, lo explicitó en la sesión de investidura y lo ha explicitado el otro día en un documento con Podemos. Lo que sí que le podemos decir es, oiga, usted, como destacaba el otro día Eduardo Madina, su adversario en las primarias, insisto, que decantaron la Federación Socialista Andaluza, lo que decía es que hay que diferenciar entre investidura y entre gobernabilidad. Yo también lo hago. Nosotros en comunidades autónomas hemos diferenciado entre investiduras y gobernabilidad. Nos han investido partidos que luego han exigido una negociación diferenciada para proyectos de ley, para presupuestos generales e incluso que nunca más hemos vuelto a coincidir en una agenda legislativa y viceversa. Por tanto, si el planteamiento que tiene cuando se lo encargue el jefe del Estado es
el que conocemos, no puede contar con el concurso, con la colaboración del Partido Popular. Sería una irresponsabilidad para España, no solo para nuestro electorado, sobre todo para España. Privaríamos de una alternativa sensata a España. Quedaría en manos de Vox o de Podemos. Esa es la gran irresponsabilidad que yo vengo diciendo meses que no se puede hacer. Ahora bien, si él lo que intenta es pactar una investidura circunstancial para luego llegar a políticas de Estado con el principal partido de la oposición, en materia presupuestaria, en materia social, en materia internacional, en materia educativa, en materia de pensiones, en materia de cuestiones judiciales, pues ahí va a estar el Partido Popular como siempre ha estado. Y lo tengo que volver a recordar. Yo siempre he tendido la mano al Partido Socialista, pero siempre he recibido portazos. Y eso los españoles ya lo saben. Entonces, quizá por eso ni me ha devuelto la llamada, quizá por eso no nos ha incluido en la ronda de consultas, quizá por eso se dio mucha prisa en cerrar el acuerdo con Pablo Iglesias, porque eso no fue un abrazo. Eso fue apoyarse uno en otro, cuando ya sabíamos que su derrota en las elecciones, en su referéndum, perdiendo escaños cuando pretendían una mayoría mucho más amplia, le iba a crear complicaciones internas en su partido o incluso dudas en torno a quién tenía que encabezar esa investidura. Por tanto, yo me remito a lo que la Constitución consagra al jefe del Estado, que es cuando encargue una candidatura y cuando tenga bien comparecer para explicar lo que quiere hacer. Nosotros podemos opinar lo que ya todo el mundo conoce, incluso podemos opinar de lo que él diga, pero es que es él el que tiene que estar buscando apoyos. Es que los alcaldes, a nadie le preguntaba a Pepe Hernández en Madrid que por qué no salía a explicar qué alternativa tenía el señor Almeida. Era el señor Almeida el que se reunía, el que hablaba, el que planteaba su proyecto y los demás le contestaban, ¿no? En este caso, como él se ha autoproclamado candidato, lo único que puedo decir es que el Partido Popular estará a la altura de nuestra responsabilidad, al servicio de España y de nadie más, de los españoles. Y el mayor servicio que podemos hacer es ser la alternativa a lo que Sánchez representa, no este mes, sino desde hace ya demasiados años. Sí. Quería saber si le va a plantear estos pactos de Estado de una manera formal, de alguna manera al candidato socialista. Y luego sobre el asunto de los seres, quería saber cómo interpreta ese silencio de Sánchez, si cree que debe dimitir, por tanto, porque dice que debe asumir responsabilidad, si cree que debe dimitir de Pedro Sánchez. Y por otro lado, ¿qué le parece también la respuesta que ha dado Podemos, que ahora es socio principal de Pedro Sánchez? No sé si le parece suficiente esa respuesta que ha dado Podemos en contraste con la que dio en casos anteriores. Vamos a ver, la oferta sobre los pactos de Estado la llevamos haciendo 1 año y medio. Una semana después de ser elegido presidente del Partido Popular, fui al Palacio de la Moncloa a decirle que pactáramos los presupuestos generales del Estado y que pactáramos una respuesta al independentismo en Cataluña. Y me contestó con el acuerdo presupuestario con Podemos y me contestó con la reunión en Pedralbes. Insisto, es su decisión. O sea, en este caso, he de reconocer que él, durante la campaña, reconoció qué es lo que iba a hacer. Y he de reconocer que los electores acudieron a las urnas sabiendo lo que iba a hacer Sánchez si obtenía un escaño más que el Partido Popular. Por tanto, claro que él sabe que puede garantizar la estabilidad de España solo con el Partido Popular. Y claro que él sabe que sería una opción irresponsable que dentro de la fórmula de investidura participara el Partido Popular. Todos conocemos las prerrogativas que tiene un presidente del gobierno a la hora de hacer, modificar o cesar a su gobierno, o incluso a la hora de ser investido y cambiar los socios de investidura, incluso al mes siguiente, para pactar unos presupuestos. Por tanto, creo que con esto estoy diciendo todo. Soy consciente de mi responsabilidad con España, pero también soy consciente del papel que tiene que jugar el Partido Popular como pilar fundamental institucional de la nación española. Y unir ahora mismo a la solución con el problema creo que sería una irresponsabilidad, porque sería imposible salir de este atolladero. En relación a los seres, yo ya dije el domingo y el martes que creo que Pedro Sánchez había perdido su referéndum y por tanto tenía que asumir responsabilidades por cómo planteó esa repetición electoral. Al conocer la sentencia de los seres, pensamos que si es coherente debería aplicarse lo mismo que exigió a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy testificó en un juicio en el que lo que se juzgaba era la posible responsabilidad de 3 municipios en una campaña electoral municipal, como testigo. En el juicio de los SERE ha sido condenado 2 presidentes del Partido Socialista, 2 presidentes de la Junta de Andalucía y otros 20 altos cargos de un gobierno en el que, insisto,
había 2 ministras de Pedro Sánchez como consejeras. Por eso yo quiero dejar muy claro una cosa, le estoy exigiendo lo que él exigía. Me recuerda a lo que pasó con sus ministros investigados por tener sociedades pantalla y sociedades instrumentales. Yo no le estaba reclamando responsabilidades porque las tuvieran, para eso está la legislación en vigor. Se la reclamaba porque él hizo lo mismo con la oposición. Ahí está su incoherencia. Y ahí está, yo creo que su invalidación. Si tenemos que confiar en él o si tenemos que confiar en su palabra para representar o para liderar un gobierno por una misma o parecida acusación del que él tumbó. Y no le voy a repetir, ya lo hizo el secretario general en el día de ayer, todas las frases que él dio en la sesión parlamentaria de la moción de censura. Y en cuanto a Podemos, pues lo mismo. Yo creo que Podemos tendrá que decidir si forma parte de un gobierno liderado por el partido que ha protagonizado el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. Y vuelvo a la hemeroteca. Pero vamos, yo de Podemos, sinceramente, no me tengo que ocupar mucho, porque soy la única persona que cuando me ha presentado las elecciones en abril y en noviembre, ya dije lo que iba a hacer Pedro Sánchez con Podemos. Que nadie se sorprenda ahora. Ha hecho lo mismo que ha hecho en Baleares, en Valencia, en Navarra, en Aragón, y en todos los sitios donde ha podido gobernar, 7 autonomías, 10 capitales de provincia y 10 diputaciones. Por lo tanto, claro que a mí no me gusta que Pedro Sánchez gobierne con Podemos, evidentemente, pero es que él ya dijo que era su socio preferente, él lo reconoció incluso en un debate electoral con casi 10 millones de espectadores. Por tanto, Podemos, que responda por su hemeroteca, Pedro Sánchez, que responda por la suya, el Partido Popular está con los españoles. Y nuestra responsabilidad es dar una estabilidad a la gobernabilidad para que no se suban impuestos, para que se rompa el acuerdo de Navarra con Bildu, para que se rompan los acuerdos institucionales con los independentistas en Cataluña, para que se aplique la Constitución, para que se aplique la legislación y preservar el orden constitucional, y si se me permite, para que no se tumbe el sistema de la transición, que es en lo que ahora el Partido Socialista de Pedro Sánchez con sus aliados están. Quería preguntarle por la... Gracias. Quería preguntarle, por favor, sobre la composición de la mesa del Congreso. Hoy Santiago Abascal ha dicho que lo van a abordar precisamente con ustedes porque dice que PSOE y Unidas Podemos les tratan de excluir de esa mesa del Congreso. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Popular? ¿Tienen previsto negociar un puesto para ellos? Gracias. Bueno, yo desconozco las negociaciones que hay al respecto, pero sí que puedo decir una cosa. El Partido Popular nunca participará de cordones sanitarios frente a partidos constitucionalistas. Y simplemente estamos en el cordón sanitario en el que ellos mismos, los independentistas, se han situado frente a la Constitución. Ese es el único límite que nosotros hemos dejado siempre muy claro. Nosotros no podremos negociar nada con aquellos partidos que estén en la ilegalidad, en la inconstitucionalidad. Pero lo que no vamos a hacer es hacer lo que criticamos. Y es que a nosotros se nos impone un cordón sanitario, a nosotros no se nos convoca, a nosotros no se nos llama, a nosotros se nos excluye, incluso por notario, ante notario, como pasó en el 2003 en Cataluña. Y pues, por tanto, yo creo que estas noticias, el Día de los Seres, bueno, ya los que conocemos a la calle Ferraz, suele responder un poco más, a ver si ocupan un poco más de espacio frente a un escándalo que, insisto, y quiero reiterar, nos gustaría saber por qué esa sentencia no se ha conocido antes de ir a votar. Sí, yo le voy a pedir una aclaración. Usted ha dicho, si Sánchez intenta pactar una investidura circunstancial, podríamos llegar a acuerdos de Estado. Estamos hablando de una investidura circunstancial con Podemos. No le he entendido muy bien. Y la segunda, insisto, una pregunta de nuestra compañera, ajustándome a sus palabras de que Sánchez ya ha elegido. Esta semana, José María Aznar defendía una alianza de partidos constitucionales sin Sánchez. ¿Esa opción está encima de la mesa? Vamos a ver. Lo primero, yo he puesto el ejemplo de los gobiernos autonómicos y municipales en los que el Partido Popular tuvo que negociar, las negociaciones no fueron no fueron fáciles, perdón, y si le soy sincero, a nosotros nos hubiera gustado no tener vicepresidentes de otros partidos en ese gobierno. Pero nuestra responsabilidad fue llegar a acuerdos con partidos con los que podíamos gobernar y con los que considerábamos que era mejor no gobernar y que podíamos tener acuerdos presupuestarios o acuerdos sectoriales. Así lo hicimos. Por tanto, yo no me puedo hacer responsable de las decisiones que tome Pedro Sánchez libremente, sin que se lo encargue el jefe del Estado y sin responder siquiera a las llamadas de cortesía que le puedan hacer otros partidos políticos. Yo soy responsable del proyecto que he ofrecido a los españoles en esas elecciones, del ideario y el programa
que mantiene el Partido Popular e incluso la trayectoria histórica. Y nosotros no podemos estar en un proyecto que ya está hablando de la bilateralidad en la relación con la Generalitat de Cataluña, que está hablando de subir los impuestos, de incrementar el gasto público hasta un nivel absolutamente de quiebra para las arcas de la Hacienda. En definitiva, lo que, insisto, sería una auténtica irresponsabilidad. Pero es que esto yo lo llevo diciendo desde el mes de abril, y a tenor de las encuestas que se han ido publicando desde entonces, parece que los españoles no han entendido. E insisto, es que hay más opciones que Sánchez tiene y él lo sabe. Y a lo mejor por eso también se abrazó muy pronto Pablo Iglesias, para no recibir presiones en ese caso. Ahora, que Sánchez no quiere asumir la responsabilidad de acudir como candidato a la investidura, bueno, pues el PP, como dijimos el domingo, asumirá su responsabilidad. Que Sánchez consigue una investidura con quien sea, tiene varias opciones, y entonces no se compromete a nada que vaya contra la ley y la Constitución, que no es mucho pedir en una democracia como la española, y luego tiene que pactar los presupuestos y la política constitucional en Cataluña y el gobierno de Navarra y las cuestiones sociales con el Partido Popular. Ya lo estoy diciendo, ya nos acostumbramos a oírlo, pero es que nunca antes en democracia un partido en la oposición había ofrecido pactar los presupuestos al gobierno, nunca. Y nunca antes el partido en la oposición había sido el que se había puesto a disposición con sus senadores para aplicar la Constitución en Cataluña. Cuando se hizo fueron a remolque y poniendo límites. Entonces, claro, no se nos puede pedir más generosidad, la irresponsabilidad es de Sánchez. Y he de reconocer que además se podía intuir lo que iba a hacer ya. Y yo creo que en este caso, pues insisto, es él el que tiene que comparecer, explicar qué está negociando, explicar por qué no llama a algunos partidos, explicar por qué parece que ha llamado a otros, pero que tampoco lo quieren reconocer. Pero vamos, nosotros estamos, creo que a la altura de las circunstancias, y lo vamos a estar en todo momento, como hemos demostrado siempre. ¿Había alguna pregunta más? Sí. La última, la de José María Aznar, una alianza con partidos constitucionales sin Sánchez, si esa opción está en la mesa. Alianza de partidos constitucionales sin Sánchez, que era lo que defendía y proponía esta semana el expresidente del gobierno, José María Aznar, si esa opción está encima de la mesa. Vamos a ver, yo sí creo que hay que aclarar una cosa. No hay ningún pacto que ofrecer a Pedro Sánchez más allá de los que ya contiene la legislación y la Constitución. O sea, que creo que es un problema cuando en España es noticia que un partido ofrezca cumplir la Constitución en un territorio español. O sea, yo creo que esto es lo normal. Es decir, no hace falta que los constitucionalistas lleguemos a ningún acuerdo para cumplir con la ley. Lo que hace falta son mayorías parlamentarias para hacerlo cumplir. No sé si me explico. Yo a Pedro Sánchez lo que no le puedo hacer es cambiarle, ya lo intentaron sus compañeros cesándolo y aún así lo consiguieron, y decirle, oiga, señor Sánchez, no sea usted plurinacionalista. Oiga, señor Sánchez, no vea usted a Bildu como un interlocutor para pactar el gobierno de Navarra. Oiga, señor Sánchez, no crea usted que subiendo impuestos se va a crear empleo. Y eso no puedo hacerlo. Eso es lo que es un socio de investidura, eso es lo que es compartir un programa, eso es lo que es compartir un gobierno, eso es lo que es compartir una idea que él sistemáticamente ha negado. Y además, como ustedes han visto, con muy malos modos de cara al Partido Popular. Lo que sí que podemos hacer es decirle que aquí tiene usted 89 diputados para aplicar una política fiscal adecuada a través de la aprobación de los presupuestos generales. Aquí tiene usted estos senadores para aplicar la Constitución en Cataluña. Aquí tiene usted a estos diputados para desbloquear el Pacto de Toledo. Y creo que eso, si él compartiera los objetivos comunes que convienen a España, lo habría visto perfectamente. Y él ahora lo que estaría haciendo es intentando desbloquear una investidura simplemente para luego hacer políticas de Estado en lo que nos une. Y él sabe en lo que nos une al Partido Popular. Le digo simplemente dos cuestiones más. En mi primer discurso, después de ser elegido presidente del Partido Popular, discurso formal, que fue a los pies de la muralla de Ávila, para anunciar la creación de la Fundación Concordia y Libertad, empecé mis palabras diciendo que nunca iba a pensar que empezara mi primer discurso como presidente del Partido Popular defendiendo al Partido Socialista sensato. E hice una apelación al Partido Socialista, antes del Tinel, el Partido Socialista que consideraba que la transición fue un abrazo que no había que desenterrar, al Partido Socialista que consideraba que había que tener políticas territoriales en Cataluña, o en Navarra, o en País Vasco, que permitieran mantener la unidad nacional. Bueno, pues eso, insisto, tanto con Rodríguez Zapatero como con Pedro Sánchez, se ha perdido.
y ojalá no se hubiera perdido, pero es que es muy difícil que el Partido Popular ahora pueda conseguir con Pedro Sánchez lo que no consiguieron ni sus varones, ni sus afiliados, ni su comité federal. Y lo máximo que podemos hacer, que creo que es lo que los españoles han entendido, es que le demos garantía de estabilidad y gobernabilidad. Y que se aclaren, si pueden entre ellos, o que los militantes les enseñen el camino al final del túnel el sábado, que para eso les ha convocado a una consulta. Pero insisto que nosotros hemos tenido una posición coherente, creíble y sobre todo responsable con el interés general de todos los españoles.